En algún lugar del planeta existe una montaña con la cima negra. No negra por el mineral. No negra por la sombra. Negra porque fue quemada. Y según miles de personas que han estudiado este misterio durante décadas, esa montaña podría ser el lugar más sagrado de toda la historia humana. El lugar donde Dios habló a Moisés. El lugar donde los 10 mandamientos fueron entregados. El lugar donde una nación entera escuchó la voz del cielo. El monte Sinaí. Pero hay un problema enorme. El monte Sinaí que los turistas visitan hoy, en la península del Sinaí, en Egipto, no tiene la cima quemada. No tiene las evidencias arqueológicas que el texto bíblico describe. No tiene casi nada que lo conecte con la historia del Éxodo. Entonces, ¿dónde está el verdadero monte Sinaí? La respuesta, si es correcta, cambiaría para siempre el mapa de la historia bíblica. Porque el verdadero monte Sinaí podría no estar en Egipto. Podría estar en Arabia Saudita. Y su cima, hasta el día de hoy, está completamente quemada. Antes de ir a la montaña, necesitamos entender el contexto. Porque este misterio no comienza en el desierto. Comienza con una pregunta que los eruditos llevan siglos discutiendo y que nunca ha tenido una respuesta definitiva. ¿Por dónde cruzó Moisés con 2 millones de israelitas? El relato del Éxodo describe una huida masiva desde Egipto. Un pueblo entero escapando de la esclavitud, cruzando el mar, adentrándose en el desierto, llegando a una montaña donde Dios se manifestó en fuego, truenos y una nube espesa. La tradición cristiana y judía, consolidada desde el siglo IV después de Cristo por la emperatriz Helena, madre de Constantino, ubicó esa montaña en la península del Sinaí. Helena mandó construir una iglesia en su base. Siglos después, el monasterio de Santa Catalina se erigió sobre ese mismo lugar. Y así quedó fijado en el mapa durante 1600 años. Pero hay algo que muy poca gente sabe. Esa identificación no fue basada en evidencia arqueológica. Fue basada en tradición. En relatos locales. En la devoción religiosa de una emperatriz del siglo IV que quería ubicar los lugares sagrados de la Biblia. Y cuando los arqueólogos comenzaron a excavar, algo no cuadraba. El texto del Éxodo describe el monte Sinaí, también llamado Monte Horeb, con detalles muy específicos. Dice que la montaña estaba en llamas hasta el cielo mismo. Que el humo subía como el humo de un horno. Que todo el pueblo que estaba en el campamento temblaba. Dice que había truenos, relámpagos y una nube espesa sobre la montaña. Dice que Dios bajó sobre ella en fuego, y que su humo subía. Y dice algo que los geógrafos han analizado con atención, que había una llanura suficientemente grande para que 2 millones de personas acamparan alrededor de ella. Una llanura en el desierto, con agua suficiente para sostener a esa multitud durante meses. Ahora bien, la montaña tradicional del Sinaí, Jebel Musa, la montaña de Moisés en Egipto, tiene una llanura pequeña en su base. Lleva siglos recibiendo peregrinos. Sus rocas no están quemadas. Y los arqueólogos que han trabajado en la zona no han encontrado evidencias de un asentamiento masivo del segundo milenio antes de Cristo. Pero al otro lado del Golfo de Aqaba, en el noroeste de Arabia Saudita, hay una montaña diferente. Se llama Jebel Atlas. Y su cima está negra. Jebel Atlas. El nombre, en árabe, significa literalmente la montaña de las almendras. Se eleva a más de 2.500 metros sobre el nivel del mar en la región de Tabuk, en Arabia Saudita. Es una de las montañas más imponentes de toda la península arábiga. Y tiene algo que ninguna otra montaña candidata al monte Sinaí tiene. Su cima está cubierta de roca completamente quemada, ennegrecida, oscurecida de una manera que no se explica por ningún proceso geológico ordinario. Los análisis de la roca muestran que fue sometida a temperaturas extraordinarias. No es un fenómeno volcánico. No es oxidación mineral. Es como si algo la hubiera quemado desde afuera. A sus pies, existe una de las llanuras más grandes del desierto de Arabia. Una planicie capaz de albergar a millones de personas. Con acceso a fuentes de agua. Con condiciones que coinciden punto por punto con la descripción geográfica del Éxodo. Y alrededor de la montaña, hay algo más. Algo que los investigadores que llegaron antes que nadie no esperaban encontrar. Estructuras antiguas, grabadas en la roca. La historia de cómo Jebel Atlas llegó a la atención del mundo occidental es en sí misma una aventura digna de película. En la década de 1980, 2 exploradores estadounidenses, Bob Cornuke y Larry Williams, entraron ilegalmente a Arabia Saudita siguiendo una teoría que había comenzado a circular en ciertos círculos de arqueología bíblica, que el verdadero monte Sinaí estaba en territorio árabe, no egipcio. Llegaron a Jebel Atlas. Lo que vieron los dejó sin palabras. La cima quemada. La gran llanura al pie.
y en las rocas circundantes, algo que los detuvo en seco, petroglifos, grabados en piedra, representando vacas y toros. El Éxodo habla del becerro de oro. El pueblo de Israel, mientras Moisés estaba en la montaña recibiendo los mandamientos, construyó un ídolo con forma de becerro y comenzó a adorarlo. ¿Una coincidencia? ¿O una huella? Las autoridades saudíes los arrestaron. Les confiscaron el material. Pero la historia ya había empezado a circular. Y luego llegó alguien más. Ron Wyatt fue un enfermero estadounidense que dedicó décadas de su vida a buscar evidencias arqueológicas de los relatos bíblicos. Sus métodos fueron siempre controvertidos. La comunidad académica oficial nunca lo tomó completamente en serio. Pero sus hallazgos reportados en Jebel al-Las despertaron un debate que todavía no se ha cerrado. Wyatt afirmó haber encontrado, en la base de la montaña, un altar de piedra de grandes dimensiones. Un altar de construcción tosca, sin herramientas de hierro, exactamente como el texto del Éxodo describe, un altar de piedras sin labrar. Afirmó haber encontrado columnas partidas. 12 columnas, según contó, en representación de las 12 tribus de Israel, tal como el texto bíblico describe que Moisés las erigió al pie de la montaña. Afirmó haber encontrado una roca enorme, en el desierto de Madián, con evidencias de un gran flujo de agua que brotó de su centro. Una roca que los locales llaman hasta hoy la roca de Moisés. Y todo esto, en una zona que Arabia Saudita comenzó a cercar con alambres de púas y señales de prohibición de acceso. ¿Por qué cercar una montaña en medio del desierto? Esa pregunta sigue sin respuesta oficial. Pero Wyatt y los exploradores que vinieron después no son el único argumento. Hay una voz más antigua. Más académica. Más incómoda para la historia oficial. El apóstol Pablo, en su carta a los Gálatas, capítulo 4, versículo 25, escribe algo que ha generado décadas de debate teológico y geográfico. Dice, Agar es el monte Sinaí en Arabia. Arabia. No el Sinaí egipcio. Arabia. Pablo escribió esto en el siglo I. Conocía la geografía del mundo antiguo. Y ubicó el monte Sinaí en Arabia con una naturalidad que sugiere que, en su tiempo, esa era la ubicación conocida y aceptada. ¿Cuándo y por qué se trasladó la montaña al otro lado del Golfo? La respuesta, como vimos, es el siglo IV. Es la emperatriz Helena. Es una decisión política y religiosa que, con el tiempo, se convirtió en tradición inamovible. Pero la tradición no es lo mismo que la evidencia. Hay otro elemento que la teoría de Jebel al-Las necesita explicar, el cruce del mar. El Éxodo describe el cruce del Mar Rojo, o Yam Suf en hebreo, que algunos traducen como Mar de los Juncos. Si el monte Sinaí está en Arabia Saudita, los israelitas no cruzaron el Mediterráneo ni el lago Timsa ni ninguno de los cuerpos de agua del norte de Egipto. Cruzaron el Golfo de Aqaba. El Golfo de Aqaba es el brazo oriental del Mar Rojo. Es profundo, dramático, bordeado de desierto. Pero tiene un punto específico donde la profundidad disminuye considerablemente. Un paso submarino conocido como la Depresión de Nubeiba, cerca de la playa de Nubeiba, en el lado egipcio. En ese punto, el fondo marino tiene una pendiente accesible. La anchura es crucible. Y en ese fondo, varios buzos han reportado, aunque sin confirmación académica oficial, la presencia de estructuras que no deberían estar ahí. Si el pueblo de Israel cruzó el Golfo de Aqaba en Nubeiba, avanzó por el desierto de Madián, entró al territorio que hoy es Arabia Saudita, y llegó a Jebel al-Las, la geografía del Éxodo encaja de una manera que la ruta tradicional por el norte del Sinaí egipcio no logra replicar. No es prueba. Es coherencia. Pero en arqueología histórica, la coherencia geográfica es un argumento poderoso. Aquí debemos ser honestos sobre lo que sabemos y lo que no sabemos. La arqueología oficial no ha podido trabajar libremente en Jebel al-Las. Arabia Saudita ha restringido el acceso al área durante décadas. Sin excavaciones sistemáticas, sin laboratorios, sin publicaciones revisadas por pares, no podemos hablar de confirmación científica. Los hallazgos de Wyatt, Cornuke y Williams son fascinantes, pero no cumplen los estándares metodológicos que la arqueología académica requiere para hacer afirmaciones definitivas. Sus críticos señalan esto, y tienen razón en señalarlo. Lo que sí podemos decir es esto. La montaña tradicional del Sinaí en Egipto tampoco tiene evidencia arqueológica sólida que la conecte con el Éxodo. Ninguna de las dos candidatas ha sido confirmada. Lo que distingue a Jebel al-Las no es la confirmación. Es la acumulación de indicios. La cima quemada. La gran llanura. Los petroglifos de vacas. El altar de piedra. La referencia de Pablo. La lógica geográfica del cruce del Golfo. Son piezas de un rompecabezas que apuntan en la misma dirección.
Y mientras Arabia Saudita mantenga la zona restringida, el rompecabezas seguirá incompleto. Hay algo profundo en este misterio que va más allá de la geografía y la arqueología. Si el verdadero monte Sinaí está en Arabia Saudita, si el lugar donde Moisés recibió los mandamientos lleva miles de años sin ser reconocido, ignorado, cercado por alambres de púas en medio del desierto, entonces estamos ante algo que debería hacernos reflexionar. Los lugares más importantes de la historia humana no siempre están donde la tradición dice que están. A veces están olvidados. A veces están restringidos. A veces están exactamente donde nadie quiere mirar. La montaña quemada de Arabia Saudita puede ser una montaña cualquiera. O puede ser el lugar donde una civilización escuchó, por primera vez, las palabras que definirían la moral de todo el mundo occidental durante 3000 años. No lo sabemos con certeza. Pero la cima sigue negra. Y esa pregunta sigue sin respuesta. Si este documental despertó algo en ti, si te hizo cuestionar lo que dabas por sentado, deja tu opinión en los comentarios. ¿Crees que Jebel al-Las es el verdadero monte Sinaí? ¿O la tradición tiene más peso que los indicios? Suscríbete si quieres seguir explorando los grandes misterios de la arqueología bíblica y la historia antigua. El pasado guarda secretos que todavía no estamos listos para escuchar. Hasta el próximo documental.